Para entender requests, primero tenemos que entender qué es HTTP y qué es una API REST. HTTP es el protocolo que usa Internet para comunicarse. Cada vez que abres una página web, tu navegador hace una petición HTTP a un servidor y este devuelve una respuesta. Las APIs REST son un estilo de diseño de APIs que usa HTTP como base. Se basan en recursos, que son cosas como usuarios, posts o productos, y en operaciones sobre esos recursos. Las operaciones principales son GT para obtener datos, POST para crear, PUT para actualizar, PATCH para actualizar parcialmente y DELETE para eliminar. Cada operación tiene un propósito claro y se usa en situaciones específicas. Conocerlas te permite interactuar con cualquier API. Y para hacer todo esto en Python, la herramienta más usada es Request. Vamos a ver cómo. La petición más básica y común es GET. Se usa para obtener datos de un servidor. Con requests, hacer una petición GET es tan simple como importar la biblioteca y llamar a requests, GET con la URL que nos interesa. La respuesta la guardamos en una variable y ya podemos trabajar con ella. Por ejemplo, si queremos obtener los datos de un usuario de una API, solo necesitamos la URL correcta y una línea de código. Request se encarga de todo: la conexión, el envío de la petición y la recepción de la respuesta. Si la API devuelve JSON, que es el formato más común, podemos acceder a los datos fácilmente. Así de sencillo es empezar a trabajar con APIs en Python. Cuando recibimos una respuesta HTTP, contiene tres partes importantes: el código de estado, las cabeceras y el cuerpo. El código de estado nos dice si la petición fue exitosa. El 200 significa OK. El 404 significa que el recurso no existe. El 500 es un error del servidor. Con requests accedemos al código con response, status-code. Las cabeceras contienen metadatos, el tipo de contenido, la fecha y más. Con response y adders podemos verlas todas. Y el cuerpo es el contenido de la respuesta. Si la API devuelve JSON, usamos response, JSON, para convertirlo directamente a un diccionario de Python. Estos tres elementos son la base para trabajar con cualquier API. Cuando hacemos peticiones GET, a menudo necesitamos filtrar o personalizar la respuesta. Para eso usamos parámetros. Los parámetros se envían en la URL, después del signo de interrogación, en lo que se llama query string. Con requests, en lugar de construir la URL a mano, usamos el parámetro params. Le pasamos un diccionario y la biblioteca construye la URL correctamente. Por ejemplo, para obtener solo los primeros 3 posts de un usuario, enviamos los parámetros correspondientes. Esto hace que el código sea más limpio y menos propenso a errores. Todos los parámetros se codifican automáticamente, así que no tienes que preocuparte por caracteres especiales. GET se usa para obtener datos, pero para enviar datos al servidor usamos POST. POST se usa típicamente para crear nuevos recursos. Por ejemplo, crear un nuevo usuario o un nuevo post. Con requests hacemos un post con requests post. Los datos se envían en el cuerpo de la petición. Hay dos formas comunes de enviar datos, como formulario o como JSON. Para formularios, usamos el parámetro data con un diccionario. Para JSON, usamos el parámetro JSON con un diccionario y requests automáticamente pone la cabecera correcta. La mayoría de las APIs modernas prefieren JSON, pero también hay muchas que usan formularios. Request soporta ambas. Muchas APIs requieren autenticación. Hay varios métodos comunes. La autenticación básica envía usuario y contraseña en cada petición. En requests se pasa con el parámetro out. Pero hoy en día es más común usar tokens. Un token es una cadena que identifica a un usuario o aplicación.
Los tokens se envían en la cabecera Authorization, normalmente con el prefijo bearer. Las API keys son otro método común. Son tokens simples que se envían como parámetro o en las cabeceras. Request soporta todos estos métodos. Solo necesitas construir el diccionario de cabeceras adecuado y pasarlo en cada petición. Cuando trabajamos con APIs externas, las cosas pueden fallar. El servidor puede estar caído, la red puede estar lenta o podemos tener errores de autenticación. Por eso es fundamental manejar errores y establecer timeouts. El timeout es el tiempo máximo que esperamos una respuesta. Con requests se pasa con el parámetro timeout. Si el servidor no responde en ese tiempo, se lanza una excepción. También debemos comprobar el código de estado. El método raise-for-status lanza una excepción si el código es 400 o 500. Así podemos capturar las excepciones y manejar los errores de forma elegante, sin que el programa se rompa. Un buen manejo de errores distingue a un profesional de un aficionado. Cuando hacemos varias peticiones a la misma API, tenemos que compartir información entre ellas. Por ejemplo, la autenticación o las cookies. Requests tiene un objeto session que persiste entre peticiones. Si estableces cabeceras en la sesión, se aplican a todas las peticiones. Las cookies también se mantienen automáticamente. Si el servidor te envía una cookie en una respuesta, la sesión la guarda y la envía en la siguiente petición. Además, las sesiones son más eficientes porque reutilizan la conexión. Usar sesiones es la práctica recomendada para cualquier integración con APIs. Las operaciones de actualización y eliminación son tan importantes como obtener datos. PUT se usa para actualizar un recurso por completo. Envías todos los datos del recurso y el servidor los reemplaza. Patch es más ligero. Solo envías los campos que quieres modificar. Delete, como su nombre indica, elimina el recurso. Con requests usamos requests put, requests patch y requests delete. La sintaxis es similar a post, pasamos la URL y los datos que correspondan. Con estos métodos cubrimos todas las operaciones básicas de una API REST. Vamos a poner en práctica todo lo aprendido con un caso real. Usaremos la API de JSON Placeholder, que es una API de pruebas gratuita. Crearemos una sesión, haremos una petición GET para obtener posts de un usuario, crearemos un nuevo post con post, lo actualizaremos con PUT y finalmente lo eliminaremos con delete. Este flujo cubre todas las operaciones CRUD y muestra cómo se integran en la práctica. Además de JSON Placeholder, puedes practicar con otras APIs públicas como las del clima, películas o noticias. Requests es una herramienta esencial. Te permite conectar tu código con el mundo exterior. En el próximo video veremos peticiones asíncronas con IOT. Nos vemos allí.